Parte comente el ratón y la ratonera. El comentario viene después de la petición de Chance.org, Grupo Federal de Dependencia y Discapacidad, Burgos, España, que no se penalice el matrimonio entre personas con discapacidad beneficiarias de una pensión no contributiva. Hiperlink https://www.change.org/u/346290024 Grupo Federal de Dependencia y Discapacidad, Burgos, España. La entrada en vigor de la Ley 26.1990, de 20 de diciembre, por la que se establecieron y regularon las PNCS, pensiones no contributivas. Durante más de una década desde su aplicación, estas pensiones han ayudado a miles de personas a tener una vida digna, evitando la carga económica familiar y dando mayor autonomía a las personas receptoras. De esta forma, las PNCS cumplen estas funciones: dar independencia económica a quien de otra forma le sería imposible tenerla, aliviar el peso de gastos extraordinarios en economías domésticas, no sobrecargando el llamado colchón familiar de las familias con un miembro con discapacidad, reactivar el consumo, dado que se generan agentes autónomos de consumo, impedir la absoluta pobreza, la marginalidad e incluso la muerte de las personas mayores o con discapacidad sin apoyos de ningún tipo de red social. Durante estos casi 22 años la Ley 26.1990, de 20 de diciembre, ha sido reformada o concretada sustancialmente en las siguientes ocasiones: en el Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 26.1990, en la Ley 4.2005, de 22 de abril, sobre efectos en las pensiones no contributivas de los complementos otorgados por las comunidades autónomas, en la Orden Pre/3113/2009, de 13 de noviembre, por la que se dictan normas de aplicación y desarrollo del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla, en materia de pensiones no contributivas, la Ley 26.1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, sobre rentas o ingresos computables y su imputación, en el Real Decreto 1794/2010, de 30 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2011. En esta legislación, no se reforma lo dicho sobre incompatibilidades en el art. 14 del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo. En este artículo, se dice que, por cada persona conviviente de la Unidad Económica de Convivencia, dicho artículo dice lo siguiente: artículo 14, cálculo de las cuantías 1. La cuantía de las pensiones, en su importe anual, será la que se fije en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Su pago se fraccionará en 14 pagas correspondientes a cada uno de los meses del año y 2 pagas extraordinarias que se devengarán en los meses de junio y noviembre. Cuando en una misma unidad económica concurra más de un beneficiario con derecho a pensión de esta misma naturaleza, la cuantía de cada una de las pensiones vendrá determinada en función de las siguientes reglas. Primera, al importe referido en el número 1 se le sumará el 70% de esa misma cuantía, tantas veces como número de beneficiarios, menos 1, existan en la unidad económica. Segunda, la cuantía de la pensión para cada uno de los beneficiarios será igual al cociente de dividir el resultado de la suma prevista en la regla primera, por el número de beneficiarios con derecho a pensión. 2. De las cuantías individuales resultantes de la aplicación de lo establecido en el número anterior, calculadas en cómputo anual, se deducirán, en su caso, las rentas o ingresos anuales computables de que disponga cada beneficiario. 3. En los supuestos de convivencia del beneficiario o beneficiarios en una misma unidad económica con personas no beneficiarias, si la suma de los ingresos o rentas anuales de todos los componentes de la unidad económica, más los importes de la pensión o pensiones no contributivas calculadas conforme a lo dispuesto en los números anteriores superase el límite de acumulación de recursos establecido en el artículo 11, la pensión o pensiones se reducirán, para no sobrepasar dicho límite, disminuyéndose, por igual cuantía, cada una de las pensiones. 4. La cuantía mínima de la pensión a reconocer será, en cualquier caso, igual al 25% de la cuantía de la pensión a que se refiere el número 1 de este artículo, aunque el cálculo resultante de la aplicación de lo dispuesto en los números 2 y 3 hubiera dado un resultado inferior a dicho porcentaje. 5. La cuantía mensual a abonar a cada beneficiario se redondeará al múltiplo de 10 más cercano por exceso. Dado lo argumentado anteriormente, vemos que en el caso de que dos personas perceptoras de una PNC contrajesen matrimonio, dicha unión matrimonial supondría una reducción considerable de sus respectivas PNCS. Consideramos esta una medida que castiga el matrimonio entre personas perceptoras de una PNC y su independencia a la hora de hacer posible su proyecto de vida independiente, al establecer una recarga económica a dicho proyecto personal. En el caso de personas con discapacidad, dada la carestia de vivir con una discapacidad, tanto en ayudas técnicas,
adaptaciones y tratamientos médicos. Esta medida supone un castigo aún mayor. Hace prácticamente imposible económicamente el matrimonio entre dos personas con discapacidad y su convivencia en un proyecto vital común, en igualdad de condiciones con el resto de la población. Considerando lo anterior, el Grupo Federal de Discapacidad y Dependencia de CLIAS, Construyendo a la Izquierda Alternativa Socialista, pide lo siguiente: excluir del concepto de unidad económica de convivencia aquellos casos en los que se dé la convivencia conyugal de dos personas con discapacidad perceptoras de una PNC, a efectos de incompatibilidades y cálculo de cantidades individuales a percibir, dejando intactas las cantidades que perciban ambos cónyuges en concepto de PNCS. Esto afectará solamente a las cantidades que se perciban por PNCS y no al resto de ingresos de ambos cónyuges, que se regirán por la actual legislación. Carta de Jesús Posada @congreso.es. Que no se penalice el matrimonio entre personas con discapacidad beneficiarias de una pensión no contributiva. Puedes leer más y firmar la petición aquí. Hiperlink https://www.change.org/p/pensi%c3%b3n-pensi%c3%b3n- contributiva recruiter igual a 56.861.108 UTM source igual a sare petition UTM medium igual a email UTM campaign igual a sare email responsive https://www.change.org/p/pensice3%b3n-pensi%c3%b3n-pensi%c3%b3n-pensi%c3%b3n-pensi%c3%b3n-pensi%c3%b3n-pensi beneficiarias de una pensi tanto por ciento C3 tanto por ciento B3N no contributiva recruiter igual a 56.861.108 UTM source igual a sare petition UTM medium igual a email UTM campaign igual a sare email responsive. Esto discriminatorio miren, si con dos pagas contributivas, dos nóminas, sueldos, no, les reducen ni las pagas ni las pensiones porque con dos pagas no contributivas sí, dos nóminas, sueldos, es discriminatorio. Si tenemos pagas no contributivas es porque es una forma de no darnos un empleo y si no nos las dan un empleo. Por ejemplo, si yo que tengo una paga no contributiva, una nómina, sueldo, y tuviera una pareja que su paga contributiva, una nómina, sueldo, ¿me quitarían y reducirían paga no contributiva? Digo yo, una persona por ejemplo una pensión no contributiva de 300 euros no puede vivir. Los políticos viven con 300 euros, se le quita cuando se les da un empleo en el que cobren 600 euros y digo yo si en lugar de retirárselas se le sumaran al sueldo sería un sueldo de 300 más 600 igual a 900 euros, o quien cobra la pensión no de máxima cuantía que son 520 euros porque requiere de terceras personas. Veamos por ejemplo una persona ciega o discapacitada visual grave, cuando ha de leer un libro lo debe enviar al centro bibliográfico del ONCE para que se lo realicen en los siguientes soportes, fotocopiados en folio A4 para que la letra sea más grande, en sonido o en braille y eso lo realiza un profesional que ve bien, es una tercera persona. Cuando tenemos que comprar pues si no vemos ni los precios de los alimentos, ropa, no vemos o distinguimos los colores, esa es una tercera persona. Limpiar en profundidad nuestra casa, eso lo hace una limpiadora, tercera persona, y podría poner más y más ejemplos. Si se nos permitiera mantener los 520 sería 520 más 600 igual a 1.120 euros, con eso se puede plantar la independencia y tener una familia. Sí que es cierto que otras discapacidades, que realmente no pueden trabajar y crear una familia por la propia seguridad de quienes la quieren formar y para descendientes futuros, pero eso debería ser evaluado realmente por expertos de verdad, medios tecnológicos y personales con los que contarían, por otro lado con la opción del teletrabajo, con videollamadas, FaceTime y otras posibilidades que da Internet, tanto para trabajar como para hacer una entrevista de trabajo, es inclusión sociolaboral, sino que nos den un empleo bien remunerado según el puesto de trabajo que desempeñemos, el mismo que se le dé a una persona no discapacitada, y si no se meten las leyes en la vida en pareja, en cuanto a la suma de las dos pagas, de las personas sin discapacidad porque se tienen que regular las pagas no contributivas para evitar que haya matrimonios entre personas con discapacidad entre personas que no tengan discapacidad y personas que sí las tengan, y aquellos que realmente no puedan formar una familia y trabajar que existan residencias para ellos permitiéndoles tener su pensión a partir de los 18 años, edad que normalmente se empieza a pensar en una independencia solo que en este caso sería con cuidadores y permitiendo así que la familia pueda visitar y salir, llevársela a su casa fines de semana, navidades y otras fechas que la familia quiera, debido a que los padres también necesitan su respiro, pues los padres también envejecen y llegará un momento que ellos, padres, tenga que ir a una residencia, y si se pensará que la misma residencia que va la hija con discapacidad fuera para los padres. Carta de Derechos Humanos.
Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Resaltaría, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio. Yo considero que en cuanto reducen la cuantía de la pensión porque según ellos rebasa los ingresos que ellos han estipulado como por encima de la pobreza, entiendo que eso es una injerencia arbitrarias en su vida privada, en la familia, y en el domicilio. Digo yo, las pagas de los políticos con su pareja, si rebasa ese mínimo de ingresos, se reducen sus ingresos. Opino así porque los sueldos de los políticos los pagamos con nuestros impuestos y porque además en la Constitución española artículo 20 y Carta de los Derechos Humanos artículo 19 y 20 dice derecho a la libertad de expresión. Artículo 16. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Y añado yo, los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad, religión o por discapacidad, a casarse y fundar una familia, etc. Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Resaltaría yo, comillas, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Resaltaría yo, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, comillas, y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad, el no tener trabajo o hace tengamos que vivir con una pensión no contributiva por nuestra discapacidad. Habría que resaltar que todas las leyes que se nombran son boletines oficiales del Estado, tanto los reales decretos, órdenes del Ministerio de Presidencia y leyes son de Senado y Congreso de los Diputados son a nivel nacional. Tengan ustedes en cuenta que aunque tengamos discapacidades nuestros padres no duran ni nos pueden mantener eternamente.